Entonces, vamos a comenzar con la explicación de lo que sería el módulo 7. Se centra específicamente en lo que son la función buscar y buscar B, ¿no? Funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda permiten buscar valores o parámetros entre un conjunto de datos, ya sea que esté ordenado o no. Sin embargo, para poder buscar en el conjunto de datos, ordenado o desordenado, se necesita tener una estructura que sí esté ordenada de manera ascendente, ¿ya? Del más pequeño al más grande. Entonces, la primera es la función buscar, ¿ya? Solo debemos indicar en qué celda queremos insertar el valor de la búsqueda, después pestaña fórmulas, grupo búsqueda y referencia. Entonces, para aplicar la función búsqueda, ¿qué es lo que yo necesito? En este caso, por ejemplo, yo tengo un listado de nombres de personas, ¿cierto? Con el puntaje que obtuvieron y yo quiero saber la nota del examen, ¿sí? Quiero saber qué notas se sacaron estas personas. Para no tener que estar buscando la nota de manera manual, voy a utilizar la función buscar, que está en pestaña fórmulas, búsqueda de referencia, y ahí está buscar. Para poder utilizar la función buscar, yo necesito tener, ya sea en otra columna o en otra hoja, una tabla que tenga los valores ordenados. En este caso tenemos el puntaje y la nota que corresponde a cada puntaje. O sea, con 15 puntos tengo el 7, con 10 puntos un 4,5, con 5 puntos un 2,7 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se utiliza la función de búsqueda? Primero seleccionamos la celda donde queremos que quede insertada la fórmula. Marcamos la celda, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Dice, busca valores de un rango de una columna o una fila o desde una matriz, proporcionado para compatibilidad con versiones anteriores. Entonces, seleccionamos y lo primero que nos va a decir es si queremos buscar desde un vector o de una matriz. Entonces, lo primero que nos pregunta es si queremos buscar desde un vector o una matriz. Para efectos prácticos, yo les recomiendo que siempre utilice la opción de vector, ¿ya? ¿Qué significa un vector? Un vector es una lista. Por ejemplo, esto que está acá sería un vector de nombres, es un listado de nombres, ¿ya? Acá tenemos un vector de puntajes. Cuando queremos buscar información que está ordenada en una fila, digamos, o sea, o en una columna, ¿ya? En una lista, utilizamos el vector. Presionamos aceptar y nos dice, ¿cuál es el valor buscado? El valor que yo estoy buscando, dejo el cursor parpadeando y marco el puntaje. Yo estoy buscando los 13 puntos. Vector de comparación. El vector de comparación es un rango que solo contiene una columna o una fila de texto, números o valores lógicos en orden ascendente. ¿Dónde puedo encontrar yo los 13 puntos? En el fondo, eso es. ¿Dónde puedo encontrar una lista para comparar estos 13 puntos? Voy al listado de nota y puntaje, presiono clic, y ahora voy a seleccionar la lista de puntaje. Y me tiene que quedar así. ¿Ya? Voy a seleccionar ahora el vector, voy a marcar el vector de resultado. ¿Dónde puedo encontrar el resultado? O sea, compare esto y que me entregue el resultado. En la tercera hoja, ¿cierto? En listados y nota de puntaje, tengo los resultados. O sea que cuando encuentre el número 13, me va a decir traiga la nota 6. A aceptar. Eso sería, ¿ya? Esta fórmula funciona, pero tiene un problema. Si yo la quiero copiar hacia abajo, tomarla, si yo pongo el cursor, en ese puntito verde que está sobre el cursor, digamos, se pone el cursor en una cruz negra, ¿ya? Si yo le doy un clic sostenido y arrastro hacia abajo, o le doy doble clic al puntito negro, puedo copiar la fórmula. El problema es que no me va a funcionar porque estoy cambiando los parámetros al copiar. ¿Cómo puedo hacer que la fórmula se mantenga estática y no se modifique para poder
buscar en las mismas listas. La voy a borrar. Voy a hacer todo el procedimiento de nuevo. Selecciono la celda, fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Selecciono buscar, selecciono el vector de comparación, aceptar, y le digo el valor buscado. Le doy un clic a valor buscado, clic en puntaje. Clic a vector de comparación para dejar el cursor parpadeando, me cambio al listado de notas y puntaje, lo selecciono, y aquí lo que voy a hacer es presionar la tecla F4, ¿ya? De la fila que está arriba, está el escape, el F1, F2, F3, hasta el F4, y me tiene que poner unos signos pesos. No sé si los pueden ver. Cuando pone esos signos pesos, lo que está haciendo es fijar el valor de la celda, ¿ya? La referencia a la celda queda fijada, estática. Por más que yo la copie, no se va a mover. Hago lo mismo ahora con el vector de resultados. Clic a vector de resultados, marco la tercera hoja, donde están el listado de notas y puntajes, selecciono el rango de notas y presiono la tecla F4. De esa manera dejo fijados los valores. Lo único que se va a ir moviendo es el valor buscado. Presionamos aceptar y ahora puedo copiar la fórmula sin problema. Y ahora me va a traer las notas automáticamente. Entonces, si yo agrego una persona, Jorge, que tuvo 12 puntos, copio la fórmula y me dice que tiene un 5.5. Pregunta, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Lo repito? ¿No lo repito? A ver, voy a ver, leer acá. El exterior consigna peso, me deja ponerlo en dos. ¿En dónde se presiona el F4? ¿En la fórmula? Claro, en la fórmula donde están armando. Voy a borrar. No sé por qué no me manda las alertas del chat esta cosa. Está en fórmula, búsqueda de referencia, buscar, vector de comparación, selecciono el puntaje, me cambio el vector de comparación. Cuando selecciono el puntaje, aquí me queda el cursor parpadeando. Justo al final, ahí donde está parpadeando, ahora aprieto la tecla F4. No escribo F4. Arriba está la tecla F4. No, pero en la fórmula que parte. Ah, ya, perfecto. Ya. Y lo mismo hago con el vector de resultado. Selecciono la hoja, marco, y ahora presiono F4. Aceptar. Ya. De nuevo, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Se entendió o no se entendió? Lo repito. Yo entendí por lo menos. Yo no, Muchas profe. Ya. ¿Usted no entendió? ¿Hay alguien No, que no entendí. Yo no entendí. Sí, la escuché. Ya. El punto está aquí. Lo primero que hay que entender, que esta fórmula me sirve ¿para qué? Por ejemplo, yo quiero saber qué nota se sacó Jaime. 13 puntos. Voy a ver a la otra hoja y me dice Jaime tiene 13 puntos, tiene un 6. Listo. Anoto el 6. Fabiola, 9. Entonces tuvo esa nota. Para no tener que hacer este proceso manual, ¿me entiendes? Lo que yo hago es utilizar una fórmula que me busca este valor, me va a decir, toma este número 13, compáralo en esta lista y cuando encuentres el 13, tráeme el valor que está al lado. Ya. Entonces, cuando encuentras el 13, me dice que hay un 6 al lado y me trae el 6. Cuando encuentro el número 10, ¿qué número debiera traer de acá? ¿El 10? ¿El 13? No, con el 10. Si tiene 10 puntos, ¿qué nota debiera traerme? ¿El 4,5? Perfecto. ¿Ya? Esa es la lógica que utiliza la función buscar. Ya. Entonces, Ya. lo que yo le digo es, primero marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, búsqueda de referencia, buscar,
Y le digo, Ya. siempre un vector. Para estos casos, un vector. Listo. Le digo, ¿cuál es el valor que estoy buscando? ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Voy a buscar el nombre, voy a buscar la nota, el estado o el puntaje. Las notas. El puntaje. Puntaje. Lo que yo estoy buscando es el puntaje. Entonces le doy un clic al puntaje. Y me está marcando la celda C3, la que está acá. C3 tiene ese puntaje. Y me dice que es un 13. El vector de comparación. El vector de comparación es la lista donde yo puedo comparar este puntaje 13. Este puntaje yo lo tengo en la otra hoja que se llama listados de nota y puntaje. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar esto, doy un clic sostenido sin soltar y arrastro hacia abajo. ¿Ya? Y ahí está el listado de notas y puntaje desde el A2 a la 17, que en el fondo es desde los 0 puntos a los 15. Ya. Ahora acá presiono la tecla F4 para que quede con los signos peso. Ahí están los signos peso, ¿cierto? Si está con los 4 signos peso, está ok. Me cambio el vector de resultado. Y el mismo proceso. ¿Dónde están los resultados de esto? Selecciono la otra hoja, listado de nota y puntaje. Selecciono. ¿Y las notas? Ahora voy a seleccionar las notas. Un clic sostenido, ¿cierto? Y hasta abajo. Entonces, el número 13, búscalo en esta lista y cuando encuentres el 13, tráeme el número que esté al lado. Y el número es un 6. ¿Qué número sale acá? 6. Arriba del cursor, 6. Entonces está ok, está funcionando. 6. Que no se nos olvide poner el F4, ¿cierto? Para que quede con los signos pesos. Tiene que quedar con los 4 signos pesos en total. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Listo, aceptar. Y ahí está. Y esta fórmula simplemente yo después la copio hacia abajo. La tomo con un clic sostenido y la copio. Ya. Eso es todo. Ok, gracias. Ya. Listo. Eso es para la función buscar. En el caso, esa es la fórmula buscar, ¿ya? Que está acá, que es lo mismo, esto está explicado paso a paso, un poquito más abstracto quizá o más reducido, pero es lo mismo. Ya de hecho es con el mismo ejemplo. Ya, entonces después sigue la función buscar v. A diferencia de la función buscar v permite buscar valores de una matriz, es decir, no de una lista, sino de un grupo de datos desordenados, o sea, de varias celdas o varias columnas. Debemos seleccionar la celda donde queremos ingresar el valor para comparar. Entonces, ¿para qué podemos utilizar la función buscar v? En este caso, yo la voy a utilizar para que cuando ingrese un nombre, me traiga la nota del examen y el estado. Eso es lo que quiero que haga. Antes de hacer esta fórmula, primero vamos a hacer vamos a seguir con el estado. Perdón, vamos a seguir con la función buscar y después vamos a arreglar el estado. Entonces, seleccionamos la celda donde va a ir la nota del examen, pestaña fórmulas, búsqueda de referencia, buscar v. Dice, busca un valor en la primera columna de izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Vamos a simplificar esa explicación. Buscar v. Valor buscado. El valor que yo estoy buscando es donde voy a escribir el nombre. O sea, acá, donde no hay nada. La matriz es la que voy a buscar. La matriz son las columnas y todas las filas. Todo eso. El indicador de columnas. El indicador de columnas es el número que me dice en qué columna yo tengo que traer la información. En este caso, yo quiero saber la nota del examen. El nombre sería la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces, yo quiero saber la información desde la columna 3. Directamente escribo 3. Y me pregunta si está ordenado. Como recomendación, siempre escriban falso de que no está ordenado. Entonces, voy a recapitular. Vamos a borrar todo. Para poder utilizar la función buscar v, perdón, seleccionamos la celda, búsqueda de referencia, buscar v,
el valor que voy a buscar es donde yo voy a escribir el nombre. La matriz donde voy a buscar son todos los nombres, los puntajes, las notas y los estados. O sea, con un clic sostenido, selecciono toda esta información. El indicador de columnas es el número literal de la columna donde voy a traer la información. Entonces, yo como en este caso quiero las notas del examen, sería la columna 1, 2, 3. Y el ordenado lo dejamos en falso. Aceptar. No va a encontrar nada. Pero si yo escribo un nombre, como por ejemplo José, me trae la nota 4. Daniela, un 4, 5. Felipe, un 2, 3. Rosa, un 6, 5. Entonces, según el nombre que yo le voy escribiendo, me puede traer la nota. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, si yo en un Excel tengo mi listado de fármacos y quiero saber el precio, los gramos, las cantidades, la marca que tiene, etcétera, etcétera. Yo puedo armar mi propio buscador, por decirlo de alguna manera, de los productos que yo tengo. ¿No? Nos faltaría el estado. El estado lo vamos a hacer para practicar la fórmula de la clase pasada, es con la función sí. ¿Ya? ¿Ya? La función sí. La función sí, ¿cómo se hace? Voy a marcar la celda, fórmulas lógicas, sí. Lo que quiero saber es si esta persona está aprobada o reprobada. Entonces vamos a hacer la prueba lógica. Si la nota del examen es mayor a 3,9, está aprobada. Le vamos a poner aprobado. Y si no, va a estar reprobado. ¿Sí? Entonces lo único que estoy haciendo acá es diciéndole, compara lo que está en la celda de 3, o sea, esta nota, y si es mayor a 3,9, que diga aprobado. De lo contrario va a decir reprobado. Aceptar. Listo. Ahí está el estado. Lo vamos a copiar hacia abajo. Y ahí estarían los estados de cada alumno. Aprobado o reprobado, dependiendo de la nota. ¿Ya? Hasta ahora, ¿cómo van con esta parte? Lo del buscar B y lo de la función sí, que eso también entra en la prueba, por eso la estoy recapitulando o explicando de nuevo. ¿Algo que explicar de nuevo? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Se perdieron? Hablen con confianza nomás porque tenemos tiempo. ¿Cuándo es la prueba? Esta semana. El, Esta es la última semana de clase. El viernes creo que es la prueba. el viernes. Sí, creo que tienen, sí, el viernes. O sea, la prueba está habilitada toda la semana, si no me equivoco, pero tienen Sí. todo, pero ya empezó ya, o sea, tienen hasta el viernes para entregarla. Se entrega hasta el Ya, ok. Ya. Entre 3 y 7 horas. Nada, solo falta esta prueba y ya con eso yo les subo el promedio final y ahí vamos viendo quién va y quién no va a examen. Hasta ahora no debiera ir nadie. No hay por. ¿Ya? ¿Usted cree eso? Los que me hayan entregado los trabajos, no. No debiera, en general no van muchas personas al examen, van como 3 o 4 por curso. Máximo. ¿Revisó el examen, profe, del 4 de julio? Hoy día los voy a revisar. Ya. Ya, entonces, ¿estamos claros hasta acá? Necesito que esta parte la tengan clara porque lo que vamos a explicar ahora, voy a volver a repasar la función buscar B, pero le vamos a agregar algo más, el formato condicional que también entra en la prueba. ¿Ya? El formato condicional permite que las celdas cambien en función del valor que estas contienen, permiten que resalten o cambien colores, pueden configurarse más de un formato por celda, lo que permite que si los valores cambian, cambien los formatos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo quiero que el texto y el color de la celda esté de color verde cuando el alumno esté aprobado. Pero voy a estar, pestaña inicio,
relleno de fondo. Por ejemplo, marcarlo en verde, verde oscuro, y el texto en verde claro. Voy a estar haciendo, o al revés mejor. Verde claro y en verde oscuro. Voy a estar haciendo eso cada vez, porque ¿qué pasa si este personaje, por ejemplo, cambia a nota 4? Va a estar en reprobado. El reprobado lo quiero en color rojo. Entonces, aprobado y reprobado. El aprobado quiero que esté en relleno verde con texto de color verde oscuro, y el reprobado quiero que esté en relleno rojo con texto rojo oscuro. Perdón, el texto. Rojo claro y texto en rojo oscuro. Quiero que queden así, cada vez que me aparecen los textos. ¿Los hago manual o los hago con una especie de fórmula que me cambie los formatos? En la evaluación dice aplicar color azul o verde, se refiere al relleno del texto. El relleno de la celda es que la celda esté completita. Lo otro es el color del texto. ¿Ya? Acá tienen los diferentes. Este es el relleno, el color de relleno, que es para la celda. Por ejemplo, yo le voy a poner acá azul o celeste. Y lo otro es el color del texto que me va a quedar en azul. ¿Se fijan la diferencia? Va a depender de lo que le esté pidiendo en la prueba. Yo lo voy a hacer así a modo de ejemplo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Yo necesito, esto era puntaje, lo vamos a dejar en 13, que era el original. Y esto era reprobado, rojo claro con rojo oscuro. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que estos formatos cambien automáticamente acá? Lo primero es seleccionar todas las celdas. Le voy a quitar el relleno y lo voy a dejar en color negro. Lo voy a dejar como estaba antes, estándar. Para aplicar los formatos condicionales, selecciono todas las celdas donde quiero que se aplique el formato. Voy a pestaña inicio, grupo estilos, formato condicional. Selecciono el formato condicional y le pongo resaltar reglas de celda es igual a. Si es igual a aprobado, a la palabra aprobado, me va a quedar relleno con, acá vienen configuraciones predeterminadas. Por ejemplo, rojo claro con texto oscuro, amarillo con texto amarillo oscuro, verde con texto verde oscuro. Ese me podría servir. Pero también lo puedo poner en formato personalizado. Por ejemplo, si quiero, como decían ustedes, en azul, ¿ya? Acá puedo cambiar el color de la fuente, que me quede en celeste, y de relleno azul oscuro. ¿Ya? Y me va a quedar así. Ahí ustedes verán cuál es la configuración que necesitan. En este caso yo voy a aplicar simplemente la que está acá, de verde con verde oscuro. Eso. Ahí está. Y le pongo aceptar. Con la misma selección, sin apretar nada, me voy de nuevo al formato condicional, resaltar reglas de celdas, es igual a, y voy a cambiar ahora, voy a poner el formato condicional, pero para la palabra reprobado. Y todo lo que esté reprobado quiero que quede rojo con texto rojo oscuro. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, Camilo tiene 7 puntos y tiene un 3-3, está reprobado. Si yo lo cambio a 14 puntos, me cambia la nota, me cambia el texto aprobado y también cambia el color. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo en la nota del examen. Le vamos a aplicar un formato condicional, resaltar reglas, es igual a, aprobado, perdón. A eso habría que aplicárselo al estado. Pero antes de aplicarle el estado, el formato condicional, hay que crear la fórmula del buscar ver. Entonces vamos a volver a repasar tanto el buscar ver como el formato condicional. Entonces, selecciono la celda, fórmulas, búsqueda de referencia, buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? El nombre. La matriz donde voy a buscar toda la información.
Todos los datos que yo tengo escritos es la información o la matriz donde voy a buscar. El indicador de columnas. En este caso, yo quiero traer el estado. Esta sería la columna 1, 2, 3, 4. Y si está ordenado o no, eso sería falso. Aceptar. Y ahora a esta celda yo le voy a aplicar el formato condicional. Me voy a la pestaña Inicio, formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a. Y le digo, aprobado, me va a quedar en relleno verde con texto verde oscuro, aceptar, sin cambiar la selección, vuelvo a aplicar el formato, es igual a, reprobado, da lo mismo si lo escriben en mayúscula o minúscula, ya no tiene diferencia de letras. Entonces reprobado, rojo claro con texto rojo oscuro. Entonces voy probando. Busqué a la persona que se llamaba Rosa, voy a buscar a Arturo, y ahí me trae esa nota y cambia. Voy a traer entonces ahora a Camila, que también está reprobada, a Luis, está con una nota de examen 4 y está aprobado. ¿Sí? Consultas, dudas, inquietudes. ¿Se entiende o no se entiende? Lo explico de nuevo. Muy difícil. Profe, una consulta, ¿lo que uno va haciendo se guarda automáticamente? ¿A qué se refiere usted? Por ejemplo, si yo los cambios, si estos cambios quedan aplicados o si quedan guardados en el archivo. Si quedan guardados en el archivo en caso de que se me cortara la luz. Ya, yo les recomiendo que cada cambio que vayan haciendo, vayan apretando acá el botón de guardar. Porque en el caso de los de Windows, las personas que trabajan en Windows, no se guarda automático. Las personas que trabajan en Google Drive sí se guarda automático. Ah, ya. ¿Ya? Pero en el computador no se guarda automático. Ya, gracias, profe. Precaución con eso. Ya. ¿Alguien más? O si me pueden confirmar que entendieron, porque es solamente eso, no es más que eso, esta parte, ¿ya? Sería, Profe, dígame. ¿y la tarea esta Excel, uno lo puede hacer en Google Drive? ¿O tiene que hacerlo en el Excel nomás de Google? No, se podría hacer en el Google Drive, se puede. Ya, Sí, no, sí se puede. ya, gracias. Ya. Asumo que estamos claros. ¿Ya? Entonces, como para ir cerrando. Para buscar Sí, las profe. notas, ¿cierto? A ver. Para buscar la nota, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice? Utilicé la fórmula buscar, ¿cierto? Para un vector y traje el valor buscado y los vectores de comparación están en otra hoja o los puedo tener en otra columna. Eso para buscar en una lista. Cuando yo quiero hacer mi buscador propio, de que yo le ingreso un dato y me traiga la información, utilizo la fórmula de buscar B. ¿Sí? Y para poder configurar los estados según una palabra, ¿no? Según una, por ejemplo, en este caso, un estado que es aprobado o reprobado, lo hacen con pestaña inicio, formato condicional, resaltar regla de celda es igual a. ¿No? Con eso lo pueden hacer sin ningún problema. Eso. Voy a dejar la grabación hasta acá.